Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. Hoy vamos a hacer una reseña de este manual, este suplemento para Pathfinder 2 que se llama Archivo Oscuro, ¿vale? Un suplemento que nos ha enviado Debir, a quien agradecemos mucho el envío de este ejemplar para poder reseñaros el contenido del mismo y más adelante hablar de las dos clases que vienen al detalle, que son el psíquico y el taumaturgo. Y bueno, vamos a echar un vistazo a este suplemento para ver qué es lo que contiene. La temática o la ambientación, digamos, del Archivo Oscuro es simplemente como una especie de subdivisión dentro de la sociedad Pathfinder que se dedicaba a investigar lo paranormal, ¿vale? Entonces, todas sus investigaciones se conservaban en el Archivo Oscuro y se iban investigando por archivistas. Llegó un momento en el que la sociedad Pathfinder, por algún motivo, absorbió esta pequeña facción dentro de la sociedad y se quedó con todos los archivos y en principio no se sabe ya nada de los estudios que se hicieron en los mismos. Pero uno de los archivistas se pudo llevar, digamos a escondidas, parte de sus investigaciones, ¿vale? Tanto propias como las de otros archivistas, para hacer sus propias indagaciones. Y eso es lo que, digamos, nos encontramos en este suplemento. Una serie de informaciones y datos sobre lo paranormal, sobre sucesos paranormales, sobre sociedades secretas y sectas, maldiciones, cuestiones relacionadas con el tiempo, incluso mundos creados con el poder mental, ¿vale? Ahora ya vamos a echar un vistazo al contenido. Vamos a encontrar que es un suplemento de poco más de 200 páginas, ¿vale? Aquí tendríamos el índice. Vamos a ver que se compone, digamos, de dos grandes partes: el manual de formación del archivista, en el que vamos a encontrar las dos nuevas clases y sus arquetipos, ¿vale? Las clases de psíquico y de taumaturgo. Y luego los archivos robados, que son 8 capítulos en los cuales vamos a encontrar esta información del archivista que se ha llevado. Además, algo que me gusta mucho y que ya pudimos ver en el libro de los muertos es que cada archivo, cada sección va a tener una mini aventura, ¿vale? Quizá más breve que la que venía en el suplemento del libro de los muertos, pero sigue estando muy bien y además tenemos la opción de incorporarlo a una campaña grande que estemos dirigiendo, como pequeñas mini aventuras con sus propias influencias, ¿no? Su propio avance a manos de un director de juego que sea avispado y que sepa llevarlo bien. Ahora vamos a ver las primeras páginas. Aquí encontramos una introducción al Archivo Oscuro, ¿vale? Vamos a encontrar información general de trasfondo sobre este suplemento del archivista KHW, que es el que se llevó los archivos antes de que le prohibieran el acceso a todas esas informaciones y cerraran el Archivo Oscuro. Y ya entramos en el psíquico y el taumaturgo, que nos lo presentan aquí como dos personajes que, aunque investigan, digamos, lo mismo o tienen relación con lo paranormal, el psíquico es un personaje que es hábil con el poder psíquico, con lo cual es hábil con las cosas paranormales y con hacer efectos paranormales de alguna manera. Y el taumaturgo va a ser un personaje especializado en justo lo contrario, en detener criaturas, en saber mucho sobre las mismas, en especializarse en derrotarlas, utilizando herramientas esotéricas que las debilitan, ¿vale? Se podría decir así. Ya veremos con más detalle ambas clases. Aquí tendríamos el psíquico, que bueno, pues como clase pues tiene toda su complejidad. De hecho, el psíquico me parece un poquito más complejo que el taumaturgo. Tienen bastantes detalles los dos que a tener en cuenta. No son clases sencillas, a mi modo de ver. Pero vamos, la verdad es que la lectura de los dos y las opciones que nos traen nos hacen muy interesantes, a priori, por lo menos leyéndolo. Luego ya es cuestión de jugarlo y ver qué tal funciona. Bueno, y aquí nos encontramos los arquetipos, ¿vale? Por si queremos llevar alguno de estos personajes como arquetipo. Y ya entramos en los archivos robados, que es la parte más amplia del suplemento. Lo primero que nos encontramos es una explicación de que cada archivo tiene asociada una aventura y también están ordenadas por nivel y además
digamos, sería jugable una tras otra, pero como son mini aventuras, o sea, es algo muy pequeñito que no va a conllevar una subida de nivel como tal el terminar una de estas aventuras, pues simplemente te dice que sería cuestión de introducirlo más o menos correspondiente a cada nivel para que se vayan jugando e investigando esta propia línea argumental, digamos, ¿vale? Y nos dice cómo utilizarlos. No voy a entrar en detalle porque sería un poco spoiler, pero vamos, cosas para el director de juego, ¿vale? Para sacarle partido a estas mini partidas. Y ya entramos en Ojos en el bosque, huellas en el barro, sobre los críptidos y otras criaturas extrañas. Esta sección nos va a hablar de criaturas que existen, por ejemplo, a través de las habladurías y los mitos. Son capaces de existir simplemente porque se habla de ellas o se cree en ellas. Hay otros tipos de criaturas, quizás sean investigaciones o cosas así. En cualquier caso, en estas hojas nos vamos a encontrar misteriosos seres, ¿vale? Sin definir, como el caminante que viene aquí, ¿vale? Vamos a ver ejemplos narrativos de criaturas críptidas, ¿vale? Y situaciones extrañas de este tipo. Y lo primero que nos encontramos para los jugadores es dotes de criaturas con secuelas. Son dotes que un jugador puede ponerse como si fueran dotes de clase, pero tienen una temática, un prerequisito circunstancial de que haya sucedido algo en la aventura que sea reseñable como tal. Aquí en el Eco de los Caídos, por ejemplo, vemos que es una dote rara, que tiene el rasgo secuela, porque es una consecuencia de haber entrado en contacto con la circunstancia que aparece en el prerequisito y deja huella, ¿no? En este caso dice que el prerequisito sería haber ayudado a dar descanso a una aparición, fantasma o espíritu. En el caso del Ojo del Diablo, pues aquí vemos una ilustración que también nos invita a ver que efectivamente hay una secuela y es visible, ¿no? En algunos casos, como esta, ¿vale? El Ojo del Diablo se ve. Bien, pues son varias dotes con diferentes efectos. Y luego tenemos ajustes de críptido para que el director de juego pueda crear criaturas críptidas. Hay 4 tipos. Los críptidos experimentales, que son basados en alquimia, ciencia y demás. Los críptidos mutantes, por un motivo de mutación, pues aparecen estas criaturas. Críptidos primigenios, que tienen que ver con la naturaleza más primaria. Y los críptidos de habladuría, que serían esas criaturas que existen solo porque se cree en ellas, ¿no? Estos 4 tipos de criatura en el fondo son plantillas, ¿vale? Que a rasgos generales vamos a ver unos ajustes de críptidos, ¿vale? Dependiendo del tipo de críptido, pues te vienen unos ajustes u otros. Son cosas a aplicar a las criaturas, igual que aquellos ajustes que se hacen para hacer una criatura élite o más débil, pues es lo mismo. Es aplicar estos ajustes con los puntos de golpe también ajustados según el nivel inicial de la criatura, y luego pues nos dirán a veces que escojamos X actitudes o que pongamos todas las actitudes, dependiendo del tipo de críptido, pues nos dirán unas cosas u otras. Son plantillas, ¿vale? Simplemente. Con lo cual podemos transformar cualquier criatura en una criatura críptida. Y luego tenemos el equipo de críptido, que son objetos que tienen relación con estas criaturas, como por ejemplo tenemos aquí el viejo Tijimaquín, que bueno, ya vemos que es un bichete, una mascota, no sabría yo identificarla, pero tiene como partes distintas en su cuerpo, ¿no? Es como una estatua. En este caso, no voy a entrar en detalles, pero sí, tiene relación con todo el tema de los críptidos. También vamos a encontrar dotes de clase de críptido, dice aquí, pero son dotes para druidas y exploradores. Me parece que no hay para otro tipo de personaje en esta sección, ¿vale? Y luego entramos ya en la partida, que esto sí que la voy a pasar rápido para que no se vea mucho. Lo siento por las imágenes que se puedan ver al pasar páginas en estos momentos. Y después encontraremos una especie de textos, invitaciones, cosas que podríamos incluso utilizar en partidas y tienen relación con material que ofrecen para el director de juego también, como este objeto que se llama arena remolinada, que tiene que ver con este texto, que de hecho se titula Remolinos en la arena. En este caso, por ejemplo, vemos a propósito de la aldea de los gemelos, y después del texto nos viene un bagaje nuevo, ¿vale? Pues encontraremos varias páginas de estas en los diferentes capítulos. Luego entramos en el capítulo de sociedades secretas, organizaciones clandestinas o los que susurran, una red de contactos. Pues
pues aquí nos va a hablar de grupos conspiracionales, las organizaciones que tienen, que si piramidales, que si por capítulos, que si células, todo esto es narrativo. Como en cada capítulo vamos a encontrar ejemplos, en este caso nos hablan de la orden esotérica del ojo palatino y nos habla de su estructura o información relacionada, la senda del Kirin, la sociedad del gato y el ratón, etcétera, ¿vale? Vamos a ver un montón de informaciones que nos pueden servir como director de juego fundamentalmente. Después encontramos una sección que pone dotes de habilidad de ocultismo, que ya adelanto también que no todas tienen que ver con la habilidad ocultismo, sino que son temas un poco rarunos, entonces los asocian con el ocultismo. Pero esta dote, por ejemplo, que es cromoterapia, pone rango experto en medicina como prerequisito, ¿vale? Estas son dotes de habilidad. Cuando subimos de nivel ya sabéis que en un momento dado a los personajes les dan para elegir dotes de habilidad. Pues aquí esta, por ejemplo, sería una dote de habilidad general, ¿vale? Cuando veis el rasgo general, pues es una dote de habilidad general. Simplemente podremos aprender una de estas dotes que tienen relación con lo ocultista, aunque la mayoría de ellas o la mitad de ellas no tengan que ver con la habilidad de ocultismo, ¿vale? Sería echarle un vistacito. Y luego ya nos habla de un miembro de una sociedad secreta y podemos crear miembros de sociedades secretas también con sus habilidades y sus cosas. Por ejemplo, le dan opciones como salir de la cárcel y básicamente es un miembro de sociedad secreta que tiene mucho poder y bueno, pues tiene una capacidad de escurrir el bulto y salir de atolladeros legales con facilidad. Nos viene un equipo de sociedad secreta, son objetos especiales relacionados con las organizaciones de este tipo, ¿no? Clandestinas o conocidas pero mistéricas, rollo masones, etcétera. Y como ejemplo, pues hay una taza aquí que tiene un fondo falso donde en el dibujito pues esconden una llave, ¿vale? Pues objetos relacionados un poco con sociedades secretas y mantenerse secretas o ocultar informaciones y demás. Incluso tenemos unas páginas aquí donde vienen los servicios para miembros de una sociedad secreta. Pueden recurrir a diferentes favores, a testigos falsos para tratar de salir de atolladeros también. Pueden tener señales codificadas, objetos falsificados, en fin, cosas que pues hacen las sociedades secretas, ¿no? Y las organizaciones de este tipo. Y ya por último una partidita, ¿vale? Y después de la misma partida, pues otras páginas de nuevo temáticas en las que nos ofrecen al final, en este caso un bagaje, en un conjuro de nivel 4, ¿vale? Vemos que hay muchísimo texto, mucha narración en este manual. Luego encontramos el capítulo del encendido espontáneo del poder sobrenatural, sobre las llamadas aptitudes atípicas y otros poderes anómalos. Son poderes que se despiertan o ocurren y no tienen, digamos, una explicación lógica o sencilla para los investigadores, ¿vale? Sucesos que ocurren. Nos habla de ejemplos distintos, ¿vale? Pero para que os hagáis a la idea, pues la tal amapola comenta que le estaba pegando su padre y de repente las flores de todo alrededor empezaron a echar polen, se cargaron al padre y durmieron al resto de la gente, etcétera. Como un suceso que provocó supuestamente esta niña, pero no pudo controlarlo, no sabía controlarlo, ¿vale? Simplemente ocurrió y se desató. Pues básicamente eso es lo que vamos a encontrar aquí. Diferentes ejemplos, investigaciones de este archivista que se ha llevado. Y ya encontramos las actitudes atípicas, que nos habla que podemos meterlas como bagaje, como campaña, ¿vale? Pues, y cómo crear actitudes y demás. Simplemente si queremos crear personajes o permitimos que se creen personajes con extrañas capacidades. Aquí viene más información sobre capacidades y algunas relacionadas con elementos, como el dragón, que tiene que ver con los dragones, con los troles, ¿vale? Pues diferentes capacidades. Son dotes, de hecho, todas ellas, ¿vale? De hecho, aquí nos encontramos las peculiaridades de aptitud, que vienen a ser, digamos, limitaciones o formas de redondear un poco estas aptitudes atípicas, que las cambian un poquito, que no simplemente las tienes, sino que te ponen un poco de ambiente a la cosa. Por ejemplo, sin complicarme mucho, la primera dice eficacia temporal. El poder de la atipicidad se siente ligeramente más fuerte o ligeramente más débil en un momento específico del día. Pues como digo, es para dar color
a las cosas extrañas que un personaje puede tener, ¿vale? Y luego entramos en los conjuros atípicos, que vamos a encontrar un montón de opciones para lanzadores de conjuros, no solo ocultistas, aunque creo que la mayoría de ellas son para ocultistas en cuanto a tradiciones, pero vamos a encontrar de arcanas también bastantes, de divinas un poco y de primigenias creo que es de lo que menos, ¿vale? Si no me equivoco. Nuevos conjuros presentados en diferentes partes, ¿vale? Aquí relacionados con lo atípico y más adelante habrá más, que ya lo veremos. Encontramos una pequeña partida, de nuevo no quiero entretenerme con estas partes para no hacer spoilers. Textos narrativos, un objeto que se llama vino de la sangre y un objeto que se llama cuerno del Aollin. Luego entramos al capítulo Puertas al cercado resonante, sobre la naturaleza de los reflejos, los espejos y lo que hay más allá. Y es que en este capítulo van a hablar de esa reflexión, de si al otro lado del espejo existe un mundo, existen criaturas, ese reflejo que tenemos delante que lo vemos digamos al revés, ¿no? Si tenemos una peca en el lado derecho, allí esa criatura reflejada lo tiene el lado izquierdo, e incluso se habla de viajes a través del espejo o que el reflejo salga. Y vamos a encontrar de hecho una cosa muy interesante aquí, que es el reflejo como herencia versátil. Simplemente nos dice que el reflejo nuestro pues ha salido y de hecho nosotros vamos a jugar con el reflejo, ¿vale? Ese es el tema y la gracia de la cosa, ¿no? Que vamos a jugar con el reflejo de alguien. Nuestro personaje va a ser el reflejo y va a tener sus propias dotes de herencia, como es lógico. Luego encontramos material para el director de juego. A mansalva, los riesgos de la percepción es una sección en la que encontraremos riesgos sencillos y complejos relacionados con lo paranormal. Y esto para hacer partidas de mazmorreo en, digamos, casas encantadas o situaciones así, pues puede venir muy bien, ¿vale? Vamos a encontrar hasta aquí trampas de, vamos, 4 caras de trampas y de peligros nuevos. Luego tenemos arquetipos también, por supuesto. Tenemos el arquetipo de alter ego, un personaje que tiene un aspecto, digamos, muy neutral, muy que destaca poco, entonces es capaz de hacerse pasar por otros personajes o por otras personas para conseguir sus propósitos. Y encontramos de nuevo una partidita breve. Como veis, las partidas son 3 páginas, o sea, poco más, 6 caras más o menos. Y de nuevo textos con objetos: cuchillo, hueso de perro, legado del martillo. Pasamos a otro capítulo: plegarias musitadas en la oscuridad, sectas, religiones marginales, creencias apócrifas y fe clandestina. Pues en este capítulo, igual que en uno anterior hablamos de sociedades secretas, en este vamos a encontrar información sobre sectas y religiones extrañas y cosas así, ¿no? Pues cosas particulares. Incluso nos habla, por ejemplo, de los asesinos mantis rojas, que es una secta después de todo, de asesinos, sectas primigenias. Bueno, nos va a hablar de muchos tipos de secta y diferentes ejemplos, y como siempre podemos utilizar esta información para nuestras partidas. Y aquí viene un arquetipo que me llama mucho la atención: el receptáculo vivo, que consiste en una persona a la cual se le mete un bicho en el cuerpo a cambio de que le ha salvado la vida, pero el bicho es muy tocho, muy poderoso, así que pues el arquetipo es receptáculo vivo. Aquí tenemos una ilustración bastante acertada sobre lo que sería un receptáculo, que viene a ser, por ejemplo, este sectario detrás de una criatura rollo Yog-Sothoth o algo así, ¿vale? En plan turiano. Pues bueno, podemos imaginar el tema, ¿no? Luego encontramos conjuros de dominio apócrifos, que vamos a encontrar varios dominios. A cada uno se le asigna, digamos, un conjuro apócrifo. Algunos son avanzados, otros son conjuros iniciales. Conjuros de dominio que son opción, por ejemplo, pues para clérigos, ¿vale? Si hay algún otro personaje que los tenga, como el oráculo, pues en fin, son conjuros de dominio, ¿vale? Pero con un tema ya un poco más siniestro. Y luego, por supuesto, rituales de las sectas. Son sectas. Sí, encontraremos rituales entre sus páginas. Luego encontramos otra partida que la vamos a pasar con sus textos acompañando, textos que nos introducen para explicarnos también objetos nuevos. Entramos en otro capítulo:
una cadena de consecuencias para ligar el alma, a propósito de maldiciones, pactos y consecuencias de los tratos mal pensados. En este capítulo vamos a encontrar temas relacionados con maldiciones y pactos que pueden salir bastante mal, pactos difíciles, ¿vale? Nos hace una reflexión, tipos de maldiciones que hay, maldiciones de conjuro, objetos malditos, pactos, maldiciones oraculares, contagiosas, familiares, etcétera. Textos narrativos informándonos de esto y ejemplos de maldiciones famosas que ha habido en la investigación del Archivo Oscuro. Y aquí lo primero que nos encontramos es pactos, un nuevo patrón, ¿vale? Para los brujos, que es de tipo raro. Pues una opción para crear un personaje brujo. Objetos malditos nuevos para que el director de juegos lo pase pipa, fastidiando a sus jugadores. También maldiciones, por supuesto, porque todo tiene que ir acompañado de más penurias. Cuantas más penurias les haces pasar, mejor se lo pasan, seguro. Luego encontramos estos objetos particulares que son los contratos negociadores, objetos que benefician a los personajes que los tienen, pero a cambio pues tienen consecuencias que además no pueden controlar, ¿vale? Que las controla el director de juego, porque las consecuencias las decide el personaje con el que se ha establecido ese contrato, esa relación en la que tú me pides ayuda y digo, vale, pero te vas a llevar esto y luego ya veremos a ver qué tal te sienta cuando te lo cobre de alguna manera, ¿vale? Encontramos arquetipo cerrador de pactos, muy temático, y remolino de maldiciones. Bien, y luego ya de nuevo una partida de 3 páginas, textos narrativos con un bagaje nuevo, con un par de dotes para campeón y para oráculo que vienen aquí arriba, señor sacro y monarca sacro, y entramos en el capítulo de bucles temporales, paradojas causales y otras anomalías temporales, meandros en el río sin fin. Viajes en el tiempo, sencillamente, hacia adelante, hacia atrás, portales, conjuros que podemos utilizar, ¿no? Para controlar el tiempo, bucles y cosas así, ¿vale? Variado, información narrativa y opciones nuevas, conjuros temporales para los diferentes personajes que los puedan utilizar. Así que muy bien, porque tienes más opciones de conjuros. Y te vienen 2 arquetipos, el mago del tiempo y el separador del tiempo. Ambos tienen relación, lógicamente, con manipular el tiempo. También nos encontramos un nuevo misterio para el oráculo, que sería el tiempo, con lo cual vemos que hay bastantes opciones para personajes, para poder cambiar a nuestros personajes un poco al gusto. Y de nuevo una partida para cerrar el capítulo. Bueno, básicamente pues lo mismo, ¿no? Vais a encontrar aquí, bueno, mira, en este caso no vienen objetos nuevos con textos como antes, ¿vale? Simplemente pasamos al nuevo capítulo y el último, que es las tierras del pensamiento y la imaginación, paisajes mentales, reinos mentales y el mundo de los sueños. El capítulo más complejo para mi gusto, ya que es un tanto fumada, ¿no? Básicamente nos van a hablar de planos que se crean normalmente dicen el plano astral, si no recuerdo mal, y son planos mentales, es decir, hay un arquitecto que los crea, un arquitecto que tiene poder mental suficiente como para crear pequeños mundos o pequeños espacios mentales donde incluso pueden vivir diferentes criaturas. A veces podremos llegar a esos paisajes mentales con el cuerpo también, otras veces simplemente con la mente, y la persona se quedaría el cuerpo, digamos, inerte en el plano material, por ejemplo. Cárceles que han podido crearse o que se han autocreado unos mismos para autocastigarse de alguna manera, en fin, es complejo, ¿no? Pero funcionaría como planos. De hecho aquí las reglas de estadísticas de un paisaje mental, que nos va a hablar de las estadísticas de este paisaje mental o mundo mental, nos dice que se tratan como si fueran un plano o dimensión, después de todo. Y nos habla de que, nos cita de hecho la página, en este caso 136 de la guía de dirección de juego, es decir, de Pathfinder 2, no de Remaster, pero en Remaster también tenemos unas páginas para ello, ¿vale? Y nos habla de que tienen, pues hay que aplicar las reglas de los rasgos planarios, ¿vale? Y sus bloques de estadísticas.
Vienen un par de rituales también, unos para crear paisajes mentales y otro para salir de paisajes mentales. Duelos psíquicos, que es una opción para los duelos que ya vienen en el manual de dirección, pero cambiadas, ¿vale? Porque son duelos psíquicos y funcionan distinto en algunas cosas. Entonces simplemente sería ver qué es lo que cambia en cada una. En la que, por cierto, según la ilustración, pues podemos imaginar que se enfrentan dos personajes. Ellos están tan pichis aquí sentados e inconscientes porque están sumergidos en un pequeño paisaje, digamos, en el que van a enfrentarse con sus avatares. Y simplemente, pues, lo dicho, duelos para luchar entre dos, con sus reglas. Luego encontramos el arquetipo de duelista psíquico, el forjador de mentes y el sonámbulo, que me hace mucha gracia el sonámbulo por la ilustración. La verdad es que me hace mucha gracia, ¿no? Parece que está ahí agarrado al bastón como si fuera un cojín en la camita. Y ya por último, pues la última breve partida, que no os voy a enseñar tampoco. Y con esto encontraríamos ya el índice final, ¿no? El primero, una lista de conjuros y objetos que nos remite a las páginas donde están, porque como en el manual van, digamos, dispersos todas las opciones, pues aquí en estas páginas nos los van a referenciar. Lo que me ha parecido es que luego en la parte final, en esta de aquí, en el glosario, no he visto que estén relacionando, que aparezcan los bagajes que están por ahí también perdidos y mezclados, pues no vienen aquí. He visto que aparecen las páginas de arquetipos donde están, en la parte de arquetipo, pero en cuanto a bagaje no dice dónde se puede encontrar en este manual, por lo que he visto, ¿vale? Todo lo demás sí que podéis encontrar las páginas para referencia rápida para acudir, ¿vale? Aquí los objetos. Bien, y ya con esto habríamos acabado, ¿vale? Después de este glosario ya encontramos la publicidad final y las tapitas, las hojitas en rojo. Y con esto pues habríamos visto el contenido de lo que nos ofrece Pathfinder Archivo Oscuro, ¿vale? Los próximos vídeos van a tratar sobre las clases, el psíquico y el taumáturgo. Espero que la reseña os haya venido bien, que os haya gustado y ya nos veremos en próximos vídeos. Adiós.